Dios bendiga a los hermanos en esta preciosa tarde del Señor. Y Dios bendiga a los hermanos que están escuchándonos a través de la internet. El tema de hoy va a ser un tema muy importante. Claro está, ya terminó la Semana Santa, pero terminó para las personas que llevan una vida religiosa. Nosotros creemos y el mensaje que predicamos es: Cristo ha resucitado. La iglesia se movió bajo esa premisa. La iglesia existe porque hay una tumba vacía. La predicación de los apóstoles a través de toda la historia apostólica dentro de la iglesia primitiva era la resurrección de Cristo, y es la garantía de todas las promesas que Jesús dejó en las Escrituras para la iglesia. Si Jesucristo no resucitó, dice la Escritura que vana es nuestra fe. Y hoy vamos a hablar un tema bien importante. Escuché por la radio a las personas diciendo: ¿qué pasó el sábado? Jesús descansó el sábado. ¿Qué ocurrió el sábado? Lo que llaman ustedes sábado de gloria. Pues hay unos eventos que yo quiero compartir con ustedes. Yo quiero que usted entienda que si una persona que estuvo ocupado el sábado fue Jesús. En el libro de Mateo, capítulo 12, verso 40, la hermana Lidia nos va a leer cómo Jesús ya de antemano, dentro de la agenda profética que él estaba llevando y enseñando a sus discípulos, le estaba dando ya indicios de qué va a pasar dentro del ministerio de Jesús. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Jesús aquí no solamente está dando la señal de Jonás, dando a entender que Jonás es símbolo de la resurrección, dando a entender, como la gente siempre ha creído, que Jonás estaba vivo en el pez. No, Jonás murió en el pez, que para ser símbolo de resurrección. Sí, Señor. Cuando el pez lo suelta, y cuando usted lee el libro de Jonás, Jonás habla que las ligaduras de la muerte lo atraparon. Él mismo da testimonio que Jonás estuvo muerto en el gran pez. Sí, Señor. Y cuando el pez lo suelta, y esto es, no vamos a hablar de esto, hermano, porque el tema es diferente, pero cuando el gran pez suelta a Jonás y llega a Nínive, imagínense cómo sale Jonás con esos jugos, con todas las algas y los jugos gástricos chupando su piel. Llega, sale de la playa, y esa gente adoraban al Dios que salía de la playa, a Dagón. Dagón es mitad pez y mitad humano. Y qué fácil entonces fue para que esa gente recibiera a Jonás como un enviado del cielo. Sí, y llegó como si fuera el hombre salido del mar, el hombre del gran pez, y les predicó a Nínive. Y ellos recibieron la palabra de Dios, y todos, hasta las bestias, aceptaron el mensaje y ayunaron. Hasta las bestias ayunaron, y Dios tuvo misericordia de Nínive. Pues Jesús le está diciendo al pueblo que así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así él iba a estar. Jesús iba a descender ¿a qué parte, hermanos? A las profundidades de la tierra. Eso fue lo que dice el versículo 40. Sí, y así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Fíjense que Jesús no fue enterrado. La tumba es como un nicho. Jesús lo depositaron y lo cubrieron. Claro está, dejaron, si no estaba preparado, porque vinieron el domingo a terminar la preparación del cuerpo de Jesús. Estaba lleno de las especias todavía, pero el cuerpo de Jesús estaba allí, pero él no estaba allí. Él había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y el apóstol Pablo, por revelación del Espíritu, porque Pablo es el que trae la revelación, en el libro de Efesios, capítulo 4, 9 al 10, nos dice otro detalle bien importante. Pablo trae revelación a la iglesia que está fundada en el libro de Efesios. Efesios 4, de 9 al 10. Y eso que subió, que es sino también que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Fíjense qué interesante lo que Pablo le habla a una iglesia que le gustaba los temas esotéricos, porque cuando usted lee en el libro de los Hechos, cuando la gente de Éfeso reciben al Señor,
Ellos quemaron un montón de libros de satanismo y de magia, porque a ellos les gustaban las cosas esotéricas. Es el libro de Éfeso, donde se nos habla de la guerra espiritual, donde se habla del ministerio de Jesús dentro de lo que aquí hablamos. Efesios capítulo 4. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Pero para subir a lo alto, dice en el 9, ¿cómo eso que subió? Si para subir, tú primero había que descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que Jesús habló en la parábola de Lucas. Si buscamos en el libro de Lucas, en el capítulo 16, no la parábola porque es una historia, la historia de Lázaro y el rico. Dice que Lázaro descendió y el rico murió y descendieron, pero estaban en dos lugares diferentes. El paraíso está ubicado a un extremo y una gran cima dividía el paraíso del Hades, del infierno, al extremo que el rico veía a Lázaro como era consolado, y esa era la queja que él tenía. Esa era la queja que él tenía, que Lázaro era consolado y él era atormentado. Y le dice: Abraham, padre Abraham, mándame a Lázaro aquí para que me consuele, que me dé un poquito de agua y moje mis labios. Y te está demostrando Jesús en esa historia, porque no es una parábola, es una historia, que tanto el que moría descendía como el pecador, los dos ambos descendían, porque todavía el paraíso, según lo que estamos leyendo en el libro de Lucas y lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, estaba todavía en la tierra. Sí, Señor. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús, según Pedro, y para los que copien, capítulo 3 de Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, los que tengan sus Biblias, no se me pierda, primera de Pedro 3, 18 al 20. Dice: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en segunda de Pedro 2:4 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, le entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Moisés pregonero de justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Gomorra. Y bueno, en sí, no vamos a hablar de Sodoma y Gomorra. Estamos hablando que Jesús va directamente a las partes más bajas, donde estaba ubicado el paraíso, y más abajo estaba ¿qué? El Hades, que se llama el infierno. Y cuando la Biblia te habla de infierno, te habla de fuego, te habla de condenación, te habla de personas conscientes. Todo el que muere, hermano, sea en Cristo o no sea en Cristo, los que mueren en Cristo están conscientes, y los que están en el infierno están conscientes, porque el hombre rico sabía quién era Lázaro y estaba consciente de que él lo conoció. Las personas que están ahora mismo en el infierno están conscientes. Es que es un lugar de tormento. Es un lugar de tormento. Donde el gusano no se muere. No muere. Y hace poco en el Discovery Channel se descubrió que dentro de la profundidad del mar hay una área bien caliente. Hay lava, y constantemente esa lava está subiendo, ese fuego, y esa agua se ve turbulenta. Hasta extremo que hay animales ahí, entre ellos hay un gusano que tiene un nombre feo, a mí se me olvidó el nombre. Hay un gusano que está metido en las profundidades de la tierra. Jesús habló del gusano que no se muere, nunca muere, hermano. Y esto, pues, desgraciadamente la gente, no sé por qué se están entreteniendo en cosas que no deben entretenerse, cuando la palabra de Dios es tan cierta y tan real. Jesús desciende, hermano, y les dice a esos espíritus encarcelados, a esas almas que están allá abajo, les mostró los clavos. Dijo: yo soy el que soy. Gloria a Dios. Yo soy el que soy. Yo soy el Mesías. Yo soy la simiente de David. Yo soy el ángel de Jehová, el que habló con
Abraham y Sara se rió. Yo soy el que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. El Hijo de Dios es que vio el rey y Belsasar. Ese soy yo. Y aquí estoy para que ustedes entiendan que yo soy el que soy. Les predicó a los espíritus, les predicó a los ángeles caídos, les mostró la gloria, el ilegal, porque Jesús entró ilegalmente. No tenía que estar allí, Tomás. No tenía que estar allí. Jesús entró ilegalmente. Y dice en el libro de Efesios, el apóstol Pablo, que se llevó cautiva la cautividad. ¿Quién era lo que estaba cautivo allí? ¿Quiénes estaban sufriendo allí? Los santos estaban cautivos. Todavía no estaba abierto el cielo para ellos. Solamente 2 personas estaban ubicadas dentro del paraíso de Dios, entre comillas, y no voy a hablar de ese tema hoy, que era Elías, que fue arrebatado al cielo, Enoc y Moisés, que fue enterrado por Dios. Amén. Que hay un propósito. Que había un propósito con ellos. Otro tema. O es otro tema. Pero sí, hermanos, todos los que morían descendían al seno de Abraham, llámase hoy en día el paraíso. Amén. Aquí hay una pregunta que me dice, ¿qué pasó con los que oyeron el evangelio de Cristo en el infierno? Hermano, Jesús no le predicó el evangelio a la gente del infierno. Porque no había oportunidad ya. Él solamente fue a demostrarles a ellos. La palabra predicar no es como la que entendemos hoy en día. Él fue a mostrar. Él fue a decirles. Porque yo quiero que entienda, hermanos, que la gente dice, no, que si no oyen el evangelio, en el libro de Romanos, capítulo 1, y hemos hablado de eso aquí, la gente va a ser juzgada. Los que sin ley murieron, sin ley van a ser juzgados. Solamente van a ser juzgados por qué ley. La ley de la conciencia. Que les hablaba. La ley de la conciencia. Sí, señor. La ley de... El niño cuando nace sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo sin usted decirlo. Cuando el niño se va cogiendo, sabe que hizo algo malo y tú no le mostraste los 10 mandamientos al niño. No, señor. Se esconde. Sí, señor. O si viene cogiendo y abraza a la mamá, tú dices, ¿qué tú hiciste? Porque está buscando ¿qué? El favoritismo. ¿Por qué? La ley de la conciencia. Y hermano, la conciencia, aunque la gente no quiera entender, es el reloj que tiene la gente natural que les habla que los puso Dios. De las cosas buenas y de las cosas malas. Que lo puso Dios. Pablo decía, el querer, el hacer el bien está en mí. Y está hablando del hombre natural. Lo que hago no entiendo. Es la guerra espiritual que hay dentro del cristiano y dentro de la persona que no conoce a Dios. La diferencia de aquella persona que no conoce a Dios es que no tiene el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que nos redarguye de pecado y de juicio. Me explico para los que están a través de la emisora. Estamos en una tribu indígena. No hay un misionero que me predique la palabra de Dios. No hay un misionero que me hable. Yo soy el rey. Le digo a los súbditos, mañana todo el mundo usa en pantalla blanca. Y viene aquel loquito y se pone pantalla negra. ¿Qué ocurrió? Desobedeció. Desobedeció. ¿Qué es pecado? Desobedecer. Desobedecer. Transgredir. Eso es pecado. Fallar. Errar al blanco, no obedecer la ley, eso es pecado. Pues por esa situación de ser transgresor, esa persona va a ser juzgada. Pero ¿qué pasa? Todas las personas que murieron sin conocer a Jesús, Jesús se encargó de llegar allá abajo y decirle que Él era el que era, que había una escalera para el cielo y no la aceptaron. Santo. Y se va a llevar cautiva la cautividad. El evangelio del reino va a ser predicado en la época de la gran tribulación, pero el evangelio de la gracia se predica hoy. Jesús no fue a predicar salvación al infierno. Hermano, eso lo enseña una persona llamada Catherine Baxter, que sus libros se venden por ahí como si fueran la revelación divina del infierno, hermano. Esos son libros que yo no los recomiendo, porque esa persona, y lo digo aquí por evidencia, a esa persona la cogieron en una aduana y tenía drogas alucinógenas en su equipaje. Wow. Hermano, el mejor libro que no falla, que es infalible, es la palabra de Dios. Santo, eso es así. Eso de llamar, dentro de las iglesias está la demonología. La gente llama a los demonios por nombre, hermano, eso no es bíblico. Dios no me llamó a yo a pelear con el diablo, me dice que yo resista al diablo. Y en el nombre de Jesús, José Luis, dice, tiene que resistir al diablo y de vosotros huirá. Someteos a Dios y resistir al diablo. Claro está, eso es bien importante, Tomás. Pero fíjate, José Luis, no nos quisiéramos salir del tema porque está trayendo un tema bien importante.
Pero el creyente de hoy en día, mi hermano, necesita la autoridad. Amén. Y usted, todo lo que usted reprenda, aparece ahí firme y diga en el nombre de Jesús. Es así, eso es así. El tema es Biblia, ¿entiende? Algo bien importante, hermano. En el libro de Números, capítulo 16, del 32 al 35, te habla de un hombre llamado Coré. Era una persona, era rebelde. Números 16, del 32 al 35. Búsqueme algunos de los hermanos que están aquí que están más 32, rapiditos. Sí, Números 16, 32 al 35. Dice, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Claro, imagínate el susto que Cualquiera había. corre. Cuando la Biblia te habla de infierno, y no quiero que la gente pues mete miedo para que uno se meta a la iglesia, pero hermano, la realidad es la realidad. Cuando el médico dice cáncer, usted se asusta porque sabe que tiene una realidad. Yo espero que los que tengan cáncer, en el nombre de Jesús, usted pida oración, que hay poder de Dios. Sí, Señor. Hay bálsamo en Galat. Amén. Las noticias son horribles para las personas que reciben esta noticia. Pero quiero decir una cosa que es más difícil. El pecado es el peor cáncer. Sí, Señor. Porque manda a la gente al infierno. Y esta gente eran desobedientes y retaron la autoridad del hombre de Dios, que era Moisés. Y Moisés dijo, bueno, si ustedes están dirigidos por Dios y yo soy el estorbo, pues que Dios haga separación. Y cuando vino la hora de decidir, que ahora está, Dios decide por el hombre que ama a Dios. Amén. Porque Moisés era un hombre humilde, dice la Biblia que era el más humilde de la tierra. Sí, Señor. Un hombre manso. La tierra se abre y toda la familia de este hombre Coré descendieron vivos, hermano. Niños y todo. Vivos al infierno. Claro está, cuando te habla, esto no es teología, porque no había teología, se está hablando de un hecho. Hay que entender estas cosas, pero sí, dentro de la perspectiva bíblica, te dice que ellos descendieron vivos. Claro está, murieron. Sí, Señor. Porque para entrar al infierno nadie puede entrar con un cuerpo normal, como para entrar al cielo tampoco se puede entrar con un cuerpo normal. O sea, entraron en sus espíritus. ¿Me entiendes? Tengo otra preguntita por aquí. Una persona que no se somete a la autoridad en la iglesia, ¿podrá resistir al diablo? La pregunta se contesta por sí sola. Fíjese lo que dijo el centurión. Yo soy un hombre sometido a autoridad y cuando yo mando que se hagan las cosas, se hacen. La autoridad, que es poder delegado, cuando usted rechaza la autoridad, hermano, usted no tiene cobertura. Wow. Y al no tener cobertura, hermano, Dios es un Dios de orden. Respeta la autoridad. usted del hombre. puede ser una goleta de Satanás. Sí, Señor. Por eso los hermanos que se pasan brincando de iglesia, hermano, tienen que hacer un alto. Porque las goletas, hermano, no están dentro del sistema de Dios, porque Dios tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando hablo de un Dios de orden, no estoy hablando que Dios es un hombre que está ahí paradito. No. Porque dentro del trono de Dios, para nosotros quizás sea un desorden de alabanza, pero para Dios le gusta la alabanza. Hay un orden, hay un orden de alabanza. En medio de la alabanza. Hay querubines, hay serafines, y hay un orden. Dentro del desorden que nosotros podemos entender, hay un orden. Y dentro del orden de Dios, hermano, la autoridad, Dios la da, primeramente Dios da al Espíritu Santo a la gente sin medida, pero Dios establece los apóstoles que escribieron las escrituras, que yo creo que existieron, después los profetas, los maestros, los pastores, y hay un organigrama. Y cuando usted violenta el orden de Dios, bueno, cuando usted violenta el orden, ¿qué ocurre? Hay un desorden. Desorden. Hay un desorden. Y cuando la cosa no está en orden, pues el desorden no provoca ¿qué? Frustración, castigo, indisciplina. Así que, hermano, si una persona que no se somete a la verdad de Cristo no puede resistir al diablo, porque el diablo es el padre del desorden. Se va a reír de la persona. Oye, que el Señor Jesús dio ejemplo cuando se sometió a la autoridad del Padre. ¿Entiendes? Él fue obediente hasta la muerte, dice la Escritura. Y por eso se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí dimos un estudio bíblico bien tremendo de la autoridad del creyente, hablamos de Efesios. La armadura que tiene el cristiano se pone de rodillas. El escudo, la espada es la palabra de Dios. Amén. Amén. Para predicar el evangelio a los cautivos, pero dice que usemos el escudo de la fe para apagar ¿qué?
Los dardos, estamos hablando de defensiva. Y esa defensiva, y el que va al frente es el capitán, que es Jesucristo. Amén. Y él es el que nunca ha perdido una batalla. Aparte de Jesucristo, lo único que yo he visto en la Biblia que somete al diablo es el arcángel Miguel. Porque está destinado para un día coger a Satanás y amarrarlo con cadenas por 1000 años, hermano. Pero aparte de eso, un cristiano no se puede enfrentar a Satanás a menos que esté sometido a Dios. Aquí tengo otra pregunta. Anónimo pregunta: después del sacrificio de Cristo, ¿qué autoridad tiene Satanás para acusar a los hermanos frente a Cristo? Tremendo, se entendió. El diablo, que diablo significa adversario, siempre va a estar como acusador. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no decaiga. Hermano, todavía el diablo sigue siendo diablo. Claro está, ya no tiene el acceso que tenía antes, porque al diablo lo sacaron de allá arriba. Eso cuando usted lee en el libro de Job, que llegaban los hijos de Dios y entre ellos entraba Satanás, eso tuvo su época. En el trono de Dios ahora mismo no está. Satanás no tiene cabida en el trono de Dios. ¿Sabe? Juan no vio a Satanás en el cielo. Juan vio a Satanás peleando y guerreando. Está en un espacio. Y cuando usted se arrodilla, el diablo viene aquí a bregar con su mente, porque el diablo le gusta bregar con la mente. Siempre va a estar acusándote, hermano, pero como le dijeron a Pedro, tú tienes el poder para vencer. Dice ahí, hermano, si alguno hubiere pecado, hay un abogado. El caer en pecado no pierde la salvación, pero tampoco el que practica. Dos cosas importantes, hermano. Está los que practican el pecado. Es como, vamos de esta forma. Yo no practico deporte. Me encanta el deporte. Yo camino. ¿Me entiendes? Pero como yo no practico el deporte, mi cuerpo no se ve se ve la diferencia que yo no practico deporte. El que practica el pecado, se le ve que es un pecador y que está de lleno al pecado. El cristiano falla. El cristiano puede resbalar. Pero el cristiano no practica el pecado. Porque a la vez que usted practica el pecado, usted deja de ser cristiano. Por la boca que usted alaba a Dios, no puede haber maldición. Nuestra carne es débil. Y si Juan dice, hermano, estas cosas escribo para que no pequéis, y pone la coma, pero si alguno hubiera pecado, existe la posibilidad, hermano. Existe, y por eso que se cuela lo que dijo el hermano ahorita, escribió. El acusador: pecaste hoy, no mereces la paz. Pecaste hoy, no mereces el sacrificio. Pecaste hoy, no puedes comer la Santa Cena. Pecaste hoy, Dios no te escucha. Pecaste hoy. Hermano, tú dices, Satanás, yo soy un hombre que peco, pero es una cosa, tengo un abogado. Jesucristo, métele mano. Jesucristo, métele mano. Y viene el abogado mío y dice, ¿qué es lo que tú quieres, chico? Yo soy el abogado, habla conmigo, no hables con él. Fíjate, José Luis, es jocoso, pero es una realidad. Claro. Cuando Cristo, ¿verdad?, es resucitado, que Dios le da toda la autoridad sobre toda potestad, esa misma autoridad se la delega a Jesús a la iglesia, mi hermano. Amén. Pero tienes tú que estar sometido a Jesús y a su palabra para que entonces el enemigo, alabado Dios, cuando tú te pongas firme, tú puedas reprenderlo y echarlo fuera en el nombre de Jesús. Pero una persona que no ora, que no ayuna, que no escudriña su palabra, que es un desobediente, que no se somete, lamentablemente cuando tú te pares frente a un demonio, frente al enemigo, se te van a reír en la cara. Alabado Dios, porque los hijos de Esqueba, ¿verdad? Esqueba era. De Seba. De Seba, alabado sea el que para siempre, cuando trataron de hacer lo que hacía Pablo, los demonios riéndose le decían, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad? A Pablo conocemos, pero ¿y ustedes? Mire, hermano, y dice la misma palabra que tuvieron que correr, porque le dieron una pela a estos hijos de Seba, ¿verdad? O sea que es un ejemplo para que usted vea que la persona que se somete, que es obediente, que es humilde, que está ahí en esa relación con Jesucristo, mi hermano, no hay demonio ni diablo que pueda vencerlo, José Luis, como estamos hablando, pero la iglesia perece, dice el mismo Dios, por falta de conocimiento. Entonces el enemigo lo que hace es que se ríe, alabado a Dios, pero Dios le dio y delegó a la iglesia toda autoridad y toda potestad, pero está en usted, ¿verdad? En el cristiano, que cada día se fortalezca en lo que ha heredado de nuestro Señor Jesucristo, que es su autoridad, su todo, ¿verdad? En Apocalipsis 12, versículo 7,
Ajá. Al 11, dice bien. Mire, después hubo una gran batalla en el cielo. Y Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y los hermanos somos aquellos que hemos estado aquí. A Cristo. Que somos los hijos de Dios. Amén. El que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Fueron fieles. Amén. Entonces, en ese momento, amén, es cuando ya el acusador, pero mira, eso es allá, porque después va a ser enviado nuevamente a la tierra. Amén. Para en el momento de la tribulación, para hacerle la vida peor a los que están pasando por esa tribulación. Tengo una pregunta aquí que es bien importante. Amén. Yo quiero contestarla. El hermano o la hermana que me traje esta inquietud es una persona que lee la palabra, hermano. Amén. Y en el libro de Mateo, capítulo 27, hablando de la resurrección, así dice la palabra del Señor: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Amén. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección, fíjense que estas personas son resucitadas y salen. Cuando Jesús resucita es que salen ellos. Y vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Dónde quedan, hermano? ¿Dónde quedan? No te puedo decir, pero el texto está ahí. Lo mismo que pasó con Lázaro cuando fue levantado de los muertos. Ellos dieron testimonio de que de la resurrección. El que lo resucitó fue el poder de resurrección que había en Jesús. Y como eran santos, estamos hablando de personas que fueron creyentes. Amén. Porque no se hace ninguna referencia a que fueran individuos normales. No, eran santos. Recibieron esa bendición de Dios porque fueron santos. No, como no te da nombre, y la Biblia te lo da solamente en el libro de Mateo, la importancia no es ellos, sino la resurrección de Cristo, que atrajo a aquellos que estaban muertos y que murieron bajo la esperanza. Dios le dio el testimonio no solamente a ellos, sino a los familiares, a los amigos. Y cuando Jesús resucitó, ellos fueron parte de la resurrección, hermano. Y es bien importante, porque cuando Cristo resucita, en el libro de los Hechos, Pablo establece, Lucas, que es el escritor de los Hechos, de que Jesús se le presentó a más de 500 hermanos a la vez. Es otro texto que también aparece en las Escrituras. No se abunda mucho de ellos, pero es testimonio de la resurrección. Como eran santos, hermanos, estamos hablando de creyentes que resucitaron. Mira, un día le tiran un cadáver a la fosa de Eliseo, y tan pronto el cadáver toca los huesos de Eliseo, también se levanta de los muertos. Así que la resurrección dentro del Evangelio y dentro de la Biblia existe. Lo que también les quiero decir, que también ellos con el tiempo tuvieron que morir porque no eran eternos, como Lázaro también, después de haber resucitado, también tuvo que morir. Murieron. ¿Me entiendes? Sí. Se abrió el cielo para ellos, porque cuando ellos murieron, ya Jesús estaba en el cielo. ¿Y están dónde están? Están en el paraíso de Dios. Todos los que mueren van al paraíso de Dios. Pero escuchen esto, no se confundan. Cuando suene la trompeta, ellos tienen que bajar a recoger sus cuerpos. Porque ellos son parte de la primera resurrección. Tremendo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos vendrán a tomar ¿qué? Su cuerpo. A tomar su cuerpo. Irán al tercer cielo. Sí, Señor. Esto de la resurrección, hermano, es un tema bien interesante y es profundo a la vez. Porque si usted busca, ya desde Job sabía que él iba a resucitar. He aquí mi Redentor vive. Sí, Señor. Y yo sé que en mi cuerpo, en mi carne, yo veré a Dios. He de ver a Dios. Era la esperanza. Sí, porque como dice en el libro de Hebreos, Dios es Dios de vivo, no Dios de muerte. A veces se dice que el suicida tal vez tiene oportunidad de arrepentimiento. ¿Qué tienes que decir esto? Ok, te voy a decir, y lo he hablado varias veces. Dice que los homicidas no irán. El suicida
saca a Jesús. Saca a Jesús del carrito de la vida. Sí, Señor. Y cuando usted saca a Jesús, que es el chofer de tu vida, pues estás corriendo un carro sin licencia, sin freno, por un barranco, que sabes que cuando llegues al barranco vas a tener unas consecuencias. El dador de la vida es Jesús. Yo entiendo que una persona que se suicida, a menos que sea una persona que no padezca sus facultades mentales, ahí yo entiendo que no está en su cabalidad. ¿Sabes? Porque la Biblia te habla, cuando el hijo pródigo estaba fuera de sí. Él dice que estaba fuera de sí. Sí, Estaba, ¿sabe? El diablo confunde a las personas, hermano. Señor, sí, señor. Y yo no juzgo a nadie. Yo no juzgo a nadie. ¿Sabe por qué? Te explica porque yo no juzgo a nadie. Cuando una persona muere, el cerebro queda vivo y en ese preciso momento Dios es una eternidad y puede bregar con esa persona. Pero un suicida, hermano. Difícil. Está decidiendo él está decidiendo el término de su vida. Cuando Dios es el que pone término de su vida, hermano. Dios brega con las personas que tienen término. Las personas que se quitan la vida no tienen término. Por eso, hermano. Ni los homicidas, cuando, ni el reino de los cielos. Cuando hablan de Judas que se suicida, dice, él mismo cogió su lugar, dicen los apóstoles. Él cogió su lugar. ¿Me entiendes? Él decidió dónde va a estar. Lamentablemente, hermano. Y yo sé de pastores que se han suicidado. ¿Sabes? Porque el demonio de suicidio ataca a cualquiera. Hermano, a todos nos ha venido por la mente ese pensamiento. Sí, Señor. Eso es a todos nos llega ese pensamiento. Sí, Señor. A todos. Pero ¿cómo tú lo vences? Con la palabra de Dios. Amén. Qué lindo. Porque el diablo siempre quiere robar, matar y destruir. Robar, matar y destruir. Siempre. Aún el mismo Jesús dijo, tírate por aquí para abajo. Él quería que se suicidara Jesús. Para ver si los ángeles vienen y te recogen. El padre del suicidio es Satanás. Santo Señor, lo reprenda. Cuando para Jesús tírate por aquí para abajo. Es una invitación. A ver si los ángeles... Y Jesús dijo, mira, apártate de mí, Satanás, solamente tu Dios servirá. Así se le resiste al diablo con la palabra de Dios. Apártate de mí. Tú resistes al diablo. Jesús no cogió al diablo por el cuello. Lo cogió por el cuello en la cruz del Calvario. Cuando dice la Biblia que cuando Jesús dijo, consumado es, aquello tembló. Todo tembló. Y dice en el libro de Efesios que él allí clavó todas las maldiciones en la cruz del Calvario y todos los decretos que estaban en contra de nosotros, las clavó en la cruz, hermano. Sí, Señor. Y venció sobre ellos por medio de la muerte del Calvario. Qué lindo, gloria a Dios. Hermano, estamos contestando las preguntas al aire y usted puede en confianza, porque entre nosotros, pues gracias al Señor, hay pastores que son datos en la palabra y pues yo con lo poquito que sé puedo buscar aquí, buscar allá. Y a mí me encanta, hermano, porque aquí aunque tenemos el tema, siempre la palabra es la que sale a flote. Amén. Y invito a los hermanos que vengan con más preguntas, como la hermana, ¿hay más preguntas por ahí? Pues ya no hay más preguntas. Si alguien quiere alguna pregunta, todavía estamos dispuestos a escuchar. Amén. Y el Señor sigue buscando, amén, En el libro de... hombres y mujeres, como usted y como yo, Ajá. para que le sirvamos y le sirvamos en espíritu y en verdad. En el libro de Judas, Amén. en Judas 1:6, dice así: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Wow. Los ángeles que no guardaron su morada están siendo guardados. En el libro de Apocalipsis te habla de que Ángeles caídos, ¿verdad? una estrella viene del cielo con el nombre llamado Ajenjo y va al fondo del abismo. En el fondo del abismo donde están los demonios metidos. Todos esos demonios están en el fondo del abismo. Y cuando ese ángel venga, dice ahí que esa va a ser tanta la podredumbre que sale del pozo del abismo que se forma, el cielo se pone negro. Claro está, no está la iglesia. La iglesia está en el tercer cielo, hermano. Aleluya, ya estamos. Y salen los demonios en forma de langosta. Wow. Y empiezan a atacar a la gente, hermano. ¿Y qué va a pasar? Muchos buscarán la muerte. Y la muerte no vendrá. Va a huir de ella, dice. Va a huir de ella. ¿Qué significa esto, hermano? Porque un día escuché un predicador, la gente se cortará las manos y seguirá viviendo, la gente se cortará el cuello. Hermano, eso no es falacia. El evangelio no es Disneylandia. Cuando te habla que la gente querrá buscar la muerte, es cuando tú dices, tengo un dolor de cabeza que quisiera morirme.
Eso, de eso estamos hablando, que tú quisieras morirte por el dolor, pero el dolor es castigo. Santo. Es para castigarte. La desobediencia. No es para que te mueras, ¿me entiendes? Hay dolores que tú quieres, Señor, quítame esto ya. Quiero morir. Pero la muerte no llega porque Dios nunca te va a decir, pues muérete. Dios nunca te va a decir eso porque Él es el dador de vida. Santo. O sea, Dios no te va a decir, muérete. La que dijo eso fue la Lota. ¿Entiendes? Jopa, la esposa de Job. La esposa de Job. Maldice a tu Dios y muere. ¡Muérete! Esa es la única que dijo eso. Y no se sabe. Bueno, no se sabe lo que pasó, pero. ¿Entiendes? Pero Dios nunca te va a decir, muérete. Dice, yo vengo para que tengas vida y vida en abundancia. ¿Me entiendes? Y es importante que entendamos estas cosas. Amén. Y esos demonios, esos ángeles, hermanos, caídos, están siendo amarrados. Cada vez que usted amarra a Satanás, en el nombre de Jesús, usted está amarrando al diablo. Dice. Y cuando hablo del diablo, no hablo de Satanás, el rey de las tinieblas, sino los demonios. Los demonios, que son los que Y esos demonios, como usted los amarra, porque dice que todo lo que amarremos en la tierra será amarrado en los cielos, Sí. van a esas prisiones de oscuridad. ¿Entiende? Aquí hay dice, el término eternidad, ¿cómo se interpreta literalmente? Que no tiene fin. Eternidad no tiene fin. El alma es eterna. Santo. Por eso va a sufrir o va a gozar eternamente. O se pierde o se salva. Por eso es que la muerte, hermano, la gente que muere sin Cristo va a un lugar de tormento. Nosotros iremos a un lugar de descanso. Estamos vivos, estamos conscientes. Después los santos van a ser llevados al tercer cielo, a las mansiones celestiales. Y las personas irán al lago de azufre y fuego. Y eternamente van a estar allí. Y veremos su humo por los siglos de los siglos, hermano. Y eso se llama justicia. Y yo creo una cosa, justicia tiene dos vertientes. El que recibe justicia es un condenado. El que recibe justicia es beneficiado. Eso significa justicia. Y Dios es un Dios justo. Dios va a hacer justicia a aquellos que le pidan. Y la justicia para los que la reciben es una bendición. Amén. Pero para los que son atacados por la justicia son condenados. Dios va a condenar, hermano. Dios es un Dios de justicia. Y la justicia significa juicio. Amén. Y en el juicio, hermano, aun cuando hay juicio, Dios tiene misericordia. Porque Dios puede mandar a todo el mundo y destruirlo, pero va a tener un break. Todo el mundo tiene un break cuando se abran los libros. Y entonces, si va sin abogado, es el problema. Si va sin abogado, hermano, amigo, usted tiene un problema. Búsquese un abogado. Se llama Jesucristo. Aleluya. Y los honorarios son eternos. Salvación y vida eterna. Santo, mi Dios. Amén.